Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con algunos conceptos del psicoanálisis. Conceptos clave, ¿no? Sí, clave, justo. Usaremos apuntes de una clase de psicopatología como guía. La idea es, tratar de entender mejor qué es eso del conflicto neurótico, Ujú. cómo funcionan esas defensas que usamos sin darnos cuenta y cómo aparecen, ya sea como inhibiciones o como síntomas. Por ejemplo, las fobias. Exacto. El objetivo es clarificar un poco estas ideas que a veces, pueden sonar medio abstractas, ¿no? O densas. Sí, totalmente. Queremos ver cómo la teoría explica ciertas dificultades emocionales, de comportamiento, basándonos en la fuente, claro. Vamos a ver los mecanismos de defensa, el papel de la angustia, que es central, Siempre la angustia. siempre. Y cómo se forma un síntoma específico. Perfecto. Entonces, manos a la obra. Empecemos por el principio, ¿te parece? El conflicto neurótico. Dale. La fuente que tenemos distingue entre este conflicto y la neurosis ya, digamos, establecida. Habla de un estado de estancamiento. ¿A qué se refiere eso? Se refiere fundamentalmente a un estancamiento de la libido, que en esta teoría es como la energía psíquica, ¿no? La energía básica, sí. Exacto. Imagina que esa energía no puede fluir libremente. No se descarga, no se usa bien. Se queda ahí, acumulada. Se acumula, exacto. Y entonces busca una salida. Tiene que salir por algún lado. Y una vía de escape muy, muy común para esa energía estancada es la angustia. Entiendo lo del estancamiento, la energía que no fluye. Pero ¿por qué justo la angustia? ¿Hay alguna razón para que tome ese camino? Bueno, la teoría da una explicación que llama económica, o sea, en términos de eficiencia psíquica, por decirlo así. Ajá. Postula que la angustia es una vía como altamente facilitada, ¿Y por qué? porque parece que remite a una experiencia muy temprana, muy básica, el trauma del nacimiento. Ah, claro. La primera gran angustia. Esa misma, la primera experiencia de desamparo. Es como si esa vivencia dejara un canal abierto, un camino fácil. Y cuando la energía se acumula y no tiene otra salida mejor, pues se va por ahí. O sea, no es la mejor salida para nada, pero sí la más directa, la que ya está como precableada, Algo así, exacto. la más accesible. Vale. Ahora, si esa energía está ahí, pujando por salir, generando angustia, el yo, nuestra parte más consciente, intenta hacer algo, ¿no? Claro, tiene que intervenir. Y ahí entran las fuerzas defensivas. La fuente usa un término específico, contracatexis. ¿Cómo funciona eso? La contracatexis es clave acá. Imagínate que hay un deseo, un impulso. Eso sería la catexis, la energía puesta ahí. ¿Ok? Pero ese deseo es problemático, inaceptable para la persona, por lo que sea, culpa, miedo. Entiendo. Entonces, la contracatexis es la energía que el yo tiene que usar activamente para oponerse a ese deseo. Y sobre todo para mantenerlo lejos, fuera de la conciencia. O sea, es un esfuerzo constante. Un esfuerzo constante, sí, que consume energía psíquica. Y supongo que este tira y afloje, esta lucha, se puede analizar de distintas maneras, ¿no? La fuente mencionaba puntos de vista. Sí, exacto. Para entenderlo mejor se puede ver desde 3 ángulos. Primero, el económico, que es literal, una lucha de fuerzas. ¿Cuánta energía tiene el deseo versus cuánta energía usa la defensa? Como una batalla de presupuestos energéticos. Ándale, algo así. Segundo, el tópico. Esto se refiere a dónde pasa todo esto en el mapa de la mente, consciente, preconsciente, inconsciente. Ajá. Un ejemplo que da la fuente es muy claro. Alguien siente una culpa terrible, consciente, pero no sabe por qué. La causa es inconsciente. La defensa la mantiene oculta, pero la emoción, la culpa, se filtra. Entiendo. La emoción sí llega, pero no la razón de fondo. Exacto. Y tercero, el punto de vista dinámico, que es el conflicto en sí mismo, la tensión constante entre el impulso que quiere salir y la defensa que lo frena. Es el motor de todo el malestar neurótico. Y esto me suena mucho a la idea de Freud, de la novela familiar, ¿no? Esa historia personal que cada uno se arma sobre su infancia, sus padres, el Edipo. Justamente. El nudo inconsciente puede ser un caldo de cultivo para estos conflictos. Precisamente, esa narrativa interna
llena de significados personales, de deseos que se sintieron prohibidos, de miedos y, claro, de las defensas que se construyeron para lidiar con todo eso. Ese es el terreno donde operan los mecanismos que vamos a ver. Las estrategias del yo para manejar la tensión. Exacto. Son como las herramientas que tiene para intentar mantener el equilibrio, aunque a veces sea un equilibrio precario. Vale, pues veamos esas estrategias, los mecanismos de defensa. La fuente va detallando varios. Empieza con la angustia y la culpa conscientes, pero sin causa aparente, que ya sería una señal de que algo se está defendiendo. Claro, una pista. Luego, la negación. El clásico no querer ver algo que está ahí. Y después, uno muy conocido, la proyección. La proyección es fundamental, sí. Básicamente es poner afuera, atribuirle a otro los propios sentimientos, deseos, intenciones, que uno no reconoce en sí mismo, porque son inconscientes o generan mucho conflicto. Poner en el otro lo que es mío, pero no acepto. Exacto. La fuente da ejemplos bastante claros. A ver, ¿cómo cuáles? Para que quede más gráfico. Por ejemplo, la paranoia. Cita el caso Schreber. El paciente sentía que su médico quería destruirlo. La teoría diría, quizás proyectaba sus propios impulsos hostiles inconscientes. Entiendo. O algo más de todos los días. En la neurosis obsesiva, alguien que reprime mucha agresividad, mucha rabia, podría empezar a sentir que los compañeros de trabajo le tienen envidia, que son hostiles. Cuando en realidad es él quien siente la hostilidad. Podría ser, exacto. Está viendo afuera lo que no puede ver adentro. Otro ejemplo que menciona, la erotomanía. La persona que cree que todo el mundo se enamora de ella. Ah, Podría ser una proyección de la propia tendencia quizás conflictiva o inconsciente a enamorarse muy fácil o de forma indiscriminada. interesante cómo funciona. Luego, la fuente habla de la introyección, que dice que se manifiesta como identificación, pone en ejemplo de los niños que imitan a los grandes y se creen grandes. Exacto. Es el mecanismo opuesto a la proyección, en cierto sentido. Incorporamos características de otros, así internalizamos modelos, aprendemos, Claro. pero también puede ser problemático. Menciona el caso de una niña que era muy dominante con un compañero, y se sugiere que podría ser una identificación complicada con alguna figura de su entorno, alguien percibido como controlador o agresivo. Entiendo. No siempre es algo positivo. Y la represión, quizás el mecanismo más famoso de todos. El más famoso, sí. Se habla de olvidos, lagunas mentales y de formaciones sustitutivas. ¿Qué es eso? La represión es el mecanismo estrella para mantener fuera de la conciencia lo inaceptable. Ideas, recuerdos, impulsos. Ahora, ¿qué pasa con la energía de eso reprimido? No desaparece, Busca salir, como decíamos. busca salir. Y ahí entran las formaciones sustitutivas. Son, en esencia, los síntomas. Una fobia, una obsesión, una inhibición, vienen a sustituir al impulso original reprimido. El síntoma como un sustituto. Exacto. Y aunque suene raro, este síntoma ofrece lo que Freud llamó un beneficio primario. Un beneficio. Un síntoma. ¿Cómo? Es un beneficio en el sentido de que permite una descarga. Parcial, sí, y disfrazada, pero descarga al fin, de la tensión interna acumulada. Es una solución de compromiso. Una solución torcida, pero una solución al fin. Exacto. El impulso original no sale directo, pero algo de esa energía se libera a través del síntoma. Es un alivio, pero muy costoso, claro, porque genera sufrimiento, limitaciones. Pero desde la lógica de la economía psíquica, es mejor que la tensión pura y dura sin salida. Entiendo el concepto de beneficio ahora. La fuente menciona rápido otros mecanismos. La formación reactiva, Ser exageradamente algo para ocultar lo contrario. como ser súper amable para tapar una gran hostilidad, ¿no? Exacto, una bondad muy rígida, poco natural. Luego, la anulación y el aislamiento, típicos de las compulsiones. Hacer algo y luego deshacerlo con otro acto, o pensamiento, o separar una idea de su emoción. Como pensar en algo terrible pero sin sentir nada. Justo. Y la regresión, volver a etapas anteriores, a modos de funcionar más infantiles, donde hubo alguna fijación, algún problema no resuelto. ¿Vale? Y no hay que olvidar las resistencias,
que son estas mismas defensas, pero actuando contra el cambio. Cuando alguien intenta analizarse, por ejemplo, las defensas se oponen a que lo inconsciente salga. Se resisten a ser descubiertas. Tal cual. Y finalmente, la fuente agrupa la evitación y la inhibición como una defensa más directa quizá. ¿Cómo? Simplemente evitar. Evitar situaciones, personas, actividades, incluso sentimientos, que consciente o inconscientemente se asocian al conflicto interno, ya sea sexual o agresivo. Huyo de lo que me genera conflicto. Exacto. Y lo importante es que todo este arsenal defensivo lo despliega el yo en gran medida sin que nos demos cuenta. Solo notamos los problemas, el malestar, las limitaciones, los síntomas. Queda claro. Ahora, estas defensas no son abstractas. La fuente muestra cómo se ven en problemas concretos, sobre todo en la sexualidad y la agresión. Empecemos por la impotencia y la frigidez. Sí, los describe como síntomas muy frecuentes. La dinámica básica que plantea la teoría es esta. La persona puede, conscientemente, desear tener una relación sexual plena. Claro, lo desea. Pero hay una creencia inconsciente, a menudo ligada a culpas o miedos infantiles, de que el sexo es peligroso o sucio o prohibido. Ok. Esa creencia activa las defensas, y las defensas terminan bloqueando la respuesta fisiológica normal del cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta ese bloqueo? Puede variar muchísimo, desde una aparente falta total de interés, que la persona dice, no, a mí no me interesa, Ajá. hasta dificultades específicas para lograr o mantener la erección en el hombre, o la lubricación y el orgasmo en la mujer, o un bloqueo total de la función sexual. La fuente da ejemplos que, la verdad, te dejan pensando. Menciona, por ejemplo, el miedo inconsciente a dañar a la pareja en el acto sexual. Sí, Y dice que, paradójicamente, ese miedo puede llevar a una inhibición tan fuerte que al final sí resulta frustrante o incómodo para ambos. es una de las posibles dinámicas, sí. O cómo, desde esta perspectiva, la impotencia podría expresar un masoquismo inconsciente, un sufrimiento autoimpuesto. Entiendo. Y la frigidez, un sadismo, negarle el placer al otro o a sí misma. Son interpretaciones de la dinámica inconsciente, claro. Interpretaciones complejas. Sí, el texto entra en esa dinámica sadomasoquista, diferenciando cómo se vería en neurosis versus perversiones. Incluso menciona la fantasía de la vagina dentada. Uf, suena fuerte. Suena fuerte, sí, pero la presenta como una expresión simbólica del miedo inconsciente a la castración. Y lo ilustra con un caso donde un paciente, según la fuente, tenía un miedo literal a que le arrancaran el pene durante el coito. Impresionante cómo esas fantasías tan primarias pueden tener efectos tan concretos. Y para la frigidez, ¿qué otros factores menciona? Señala la posible influencia de una educación muy represiva que asocia sexo con peligro o con pecado. Algo que era y a veces sigue siendo muy común. Lamentablemente sí. También menciona lo que la teoría clásica considera una mayor complejidad en la evolución psicosexual femenina. Habla del Edipo femenino, la identificación masculina inicial, la envidia del pene, el vínculo con la madre, temas complejos. Complejos y, bueno, también debatidos hoy en día. Sin duda, pero la idea central es que como en la impotencia, los grados varían, desde dificultades ocasionales hasta un bloqueo total de la excitación, y a veces una sensación de extrañeza con el propio cuerpo. Vale. Pasemos a la otra gran área, la inhibición de la agresividad. ¿Cómo se ve eso? Una forma muy clara es la que ya nombramos, la formación reactiva. La amabilidad exagerada. Exacto. Esa persona súper complaciente, que nunca se enoja, que a todo dice que sí, podría estar defendiéndose de una hostilidad muy intensa y reprimida. Ok. ¿Y esa agresividad contenida, qué hace? ¿Se queda ahí? Según la fuente, puede mezclarse con la sexualidad, a menudo por frustraciones infantiles que generaron rabia, o buscar salidas indirectas. Salidas indirectas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, inhibiciones en el trabajo o en la competencia. La persona que dice, no, yo no sirvo para eso, mejor no compito, seguro pierdo. Un autosaboteo, digamos. Podría ser una forma. O también una tendencia a la crítica intelectual constante, muy destructiva. Es una forma de agredir más aceptable socialmente, ¿no? Sí, más útil. El texto da el ejemplo de un paciente que convertía su análisis en una especie de combate intelectual con el analista.
La agresión reprimida salía por ahí, aunque fuera boicoteando su propio tratamiento. Qué interesante. Usar el análisis para agredir en lugar de para analizarse. Exacto. En casos más graves, dice la fuente, cualquier actividad que implique afirmarse, competir, diferenciarse, puede ser vivida inconscientemente como una agresión peligrosa. Y eso lleva a un bloqueo más generalizado de la iniciativa. Entiendo. Y también influyen otros miedos. El miedo a perder el cariño, el amor de los demás. Eso puede generar inhibiciones sociales. No destacar, no opinar distinto. El perfil bajo. El perfil bajo, ¿sí? Y la angustia de castración también podría estar detrás de inhibiciones muy específicas. Da un ejemplo curioso. Un paciente que evitaba ir al sastre por un miedo infantil a las tijeras. A las tijeras. Vistas como símbolo de castración, claro. Es un entramado complejo de cómo las defensas intentan manejar estos impulsos básicos. Sexo y agresión siempre en el centro. Finalmente, la fuente se detiene en un tipo de síntoma muy particular. La histeria de angustia. O como le llamamos más comúnmente, la fobia. ¿Cómo explica la teoría que se forme una fobia? Nuevamente, la describe como una solución de compromiso. El síntoma fóbico es complejo, porque según esta visión, expresa al mismo tiempo el impulso que se teme y la defensa contra ese impulso. Las dos cosas a la vez. La clave aquí es cómo la angustia, que al principio pudo ser más difusa, más libremente flotante. Como una ansiedad generalizada. Eso, cómo esa angustia se termina ligando, se ancla a un objeto o situación externa específica. Y esto suele pasar después de un primer ataque de angustia fuerte. Y ahí es donde aparece el famoso caso de Juanito y su miedo a los caballos, ¿no? Exacto, es el ejemplo clásico. Ilustró muy bien el mecanismo central, el desplazamiento. ¿Qué se desplaza? El miedo original, la teoría interpreta que el miedo real de Juanito era al padre, por los deseos edípicos hacia la madre y el temor al castigo, a la castración. Un miedo muy conflictivo. Demasiado. Entonces, ese miedo se desplaza a un objeto externo, el caballo, que pasa a representar, a simbolizar al padre y a la amenaza que él representa. O sea que el objeto fóbico, la araña, el avión, la multitud, no es peligroso en sí mismo, sino que es un símbolo de otra cosa. ¿Qué suele simbolizar? Según la teoría, puede simbolizar principalmente dos cosas, o a veces las dos juntas. Primero, la tentación temida. ¿La tentación? Sí. Por ejemplo, en la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos. La calle podría simbolizar inconscientemente la oportunidad y el peligro de tener aventuras prohibidas. Ah, entiendo. O el miedo a quedarse solo podría ligarse a la tentación de masturbarse si eso genera culpa. Vale, ¿y la segunda cosa que simboliza? El castigo temido. La calle también podría ser el lugar donde se teme ser descubierto o castigado. El miedo a los cuchillos, a las tijeras, como vimos, puede representar directamente la amenaza de castración. O sea que el objeto fóbico condensa el deseo y el miedo. La fuente tira una frase, aunque aclara que es una simplificación. Aquello que la persona teme es lo que inconscientemente desea. ¿Están así? Es una simplificación, sí, pero capta la dinámica básica en muchos casos. El objeto o la situación temida funciona como un pararrayos. ¿Un pararrayos? Sí, concentra el conflicto interno deseo versus miedo al castigo o a perder el amor y lo proyecta afuera. Lo pone en algo externo. Y eso permite mantener el conflicto real a distancia. Exacto. Pero el costo es altísimo. La persona tiene que limitar su vida muchísimo para evitar ese objeto fóbico y la angustia que le dispara. Claro, una vida limitada por el miedo. La fuente añade que algunos miedos hipocondríacos, el miedo a estar enfermo, también podrían entenderse así, como un desplazamiento de la angustia de castración hacia el propio cuerpo. Vaya recorrido hemos hecho. Intenso, pero la verdad, bastante esclarecedor. Sí, son conceptos densos. Empezamos con el conflicto neurótico, ese estancamiento de energía. Vimos cómo operan las defensas. Proyección, represión, formación reactiva, evitación. Toda la maquinaria defensiva. Y cómo todo eso puede terminar en síntomas concretos. Impotencia, frigidez o las fobias, a través de mecanismos como el desplazamiento. Sí, lo central de esta mirada es que los síntomas no son absurdos. Son soluciones de compromiso. Complejas, dolorosas muchas veces, pero expresan algo. Expresan de forma disfrazada. Exacto.
Deseos y temores muy profundos. Conflictos que, según esta teoría, suelen tener raíz en la infancia, en cómo se manejaron los impulsos básicos de sexualidad y agresión. El desplazamiento es clave para ver cómo lo interno se pone afuera. Y después de escuchar todo esto, me queda una pregunta ahí, flotando. Estas dinámicas inconscientes que describió el psicoanálisis hace ya un tiempo, ¿cómo siguen operando hoy? Buena pregunta. En nuestras ansiedades, nuestros miedos, las dificultades que tenemos a veces para relacionarnos. Quizás no usamos los mismos nombres, ¿no? Pero ¿estarán esas lógicas de conflicto, defensa, síntoma, presentes bajo otras formas? Es una pregunta muy pertinente y abierta, creo yo. Y ligada a eso surge otra. ¿Cuánto nos ayuda a saber de esto? Ser conscientes de nuestros propios mecanismos, de nuestros conflictos, sirve para manejarlos de otra forma, para elaborarlos, transformarlos. ¿Cuánto influye la conciencia? Exacto. Definitivamente algo sobre lo que vale la pena seguir pensando. Sin duda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.